Ahora contaremos la historia de un hombre que encarnó la búsqueda. Un pescador cuya sed espiritual lo llevó de las redes de Betsaida a las orillas de la eternidad. Su nombre era Andrés y fue el primero en ser llamado. Imagina el aire salado del mar de Galilea antes del alba, la aspereza de las cuerdas en las manos y el ritmo constante de las olas. Esa era la vida de Andrés, hijo de Jonás, un hombre sencillo y trabajador, hermano de Simón, a quien el mundo conocería como Pedro. Pero dentro de este pescador latía un corazón inquieto, un alma que buscaba algo más allá del horizonte visible. No le bastaba con el pan ganado con el sudor, ni con las tradiciones heredadas. Escuchaba un eco en el viento, una promesa susurrada en el silencio de las noches estrelladas. Fue esta búsqueda la que lo llevó a las orillas del Jordán, donde un profeta austero, vestido con piel de camello, clamaba en el desierto. Era Juan el Bautista. Su mensaje de arrepentimiento y preparación resonó en lo más profundo de Andrés. Se convirtió en su discípulo, aprendiendo a vaciar su espíritu para poder ser llenado, esperando al que habría de venir, al Cordero de Dios. Un día, mientras estaba con Juan, vio a un hombre que caminaba a lo lejos. Juan lo señaló y dijo las palabras que cambiarían el destino de Andrés para siempre. «He ahí el Cordero de Dios». Sin dudarlo, Andrés y otro discípulo siguieron a Jesús. No fue un seguimiento impetuoso, sino curioso y reverente. Jesús, sintiendo sus pasos, se volvió y les hizo la pregunta más importante de sus vidas. ¿Qué buscáis? No preguntaba por un lugar o una persona, sino por el anhelo más profundo de sus corazones. La respuesta de Andrés fue humilde y directa. «Rabí, ¿dónde moras?» Quería saber dónde vivía, dónde habitaba su misterio, dónde podía encontrar el centro de su ser. Y la invitación de Jesús fue una puerta abierta al infinito. «Venid y veréis». Pasaron el resto del día con él. La Escritura no nos cuenta de qué hablaron, pero podemos imaginar que en esa conversación, en la calidez de su presencia y en la profundidad de su mirada, Andrés encontró todo lo que había estado buscando. Su corazón se encendió con una certeza tan abrumadora que su primer impulso fue compartirla. Corrió a buscar a su hermano Simón y le dijo con la euforia del que ha encontrado un tesoro: «Hemos encontrado al Mesías». No le dio argumentos teológicos ni pruebas irrefutables. Le dio su testimonio, la noticia gozosa que brotaba de una experiencia personal, y llevó a Simón ante Jesús. Este es el gesto que definiría a Andrés por siempre. Él es el que trae a otros a Jesús, no busca el protagonismo. Su alegría es conectar, ser puente, abrir puertas. Fue el primer llamado, el protocletos, el que abrió el camino para que otros, empezando por su propio hermano, encontraran al Maestro. Su historia no es la de un líder carismático que mueve masas, sino la de un buscador silencioso que una vez que encuentra la luz, se convierte en un faro para los demás. Dejar las redes no fue un acto de un día, sino una decisión renovada con cada amanecer. Andrés, ahora un discípulo inseparable de Jesús, caminaba por los polvorientos caminos de Galilea. Aprendía a pescar no peces, sino almas, a diferencia de su impetuoso hermano Pedro o de los elocuentes Juan y Santiago. Andrés poseía una cualidad más silenciosa pero fundamental. Era un conector, un facilitador de encuentros. Siempre aparecía en los momentos clave, no para reclamar el protagonismo, sino para tender un puente. Su fe no era teórica, sino profundamente práctica. Vemos esta cualidad brillar en uno de los episodios más conocidos del Evangelio. Una multitud inmensa, más de 5,000 personas, seguía a Jesús en un lugar apartado. El hambre apretaba y los discípulos, abrumados por la lógica, solo veían un problema irresoluble. Felipe, calculador,
dijo que ni 200 denarios bastarían para comprar pan. Fue entonces cuando Andrés, que siempre parecía tener los ojos abiertos a los pequeños detalles, se acercó a Jesús. «Aquí hay un muchacho», dijo, «que tiene 5 panes de cebada y 2 peces». Y luego, con una sinceridad casi infantil, añadió, «Pero, ¿qué es esto para tantos?». En esa frase se condensa toda su humanidad, la fe para presentar lo poco que había encontrado y la duda lógica ante la magnitud del problema. No ofreció una solución, solo una posibilidad, por pequeña que fuera, y en sus manos Jesús obró el milagro. Andrés nos enseña que Dios no necesita nuestra abundancia, sino nuestra disposición a ofrecer lo poco que tenemos. En otra ocasión, unos griegos, extranjeros atraídos por la fama de Jesús, se acercaron a Felipe queriendo ver al maestro. Felipe, quizás sin saber cómo proceder, acudió a Andrés. Y fue Andrés quien los llevó ante Jesús. De nuevo, actuó como intermediario, abriendo el camino para que otros pudieran tener su propio encuentro. Era el apóstol de las puertas abiertas, el que entendió que la buena nueva no era un secreto para iniciados, sino un banquete al que todos estaban invitados. Formaba parte del círculo más cercano. Fue uno de los 4 apóstoles que, sentados en el Monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron a Jesús en privado sobre el fin de los tiempos. Quería comprender, profundizar, no por curiosidad, sino por la lealtad de quien ha entregado su vida a un maestro. Siguió a Jesús a través de milagros y parábolas, de momentos de gloria y de creciente hostilidad por parte de las autoridades. Su corazón de pescador aprendió a navegar en las aguas turbulentas de la incomprensión y el peligro. La sombra de una cruz comenzaba a alargarse sobre las colinas de Jerusalén, y el corazón de Andrés, como el de los demás, se llenaba de una mezcla de temor y lealtad inquebrantable, sin saber que su mayor prueba y su mayor testimonio aún estaban por llegar. Tras la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús, el miedo se apoderó de los apóstoles. Pero en Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo transformó a aquellos pescadores temerosos en valientes misioneros. Para Andrés, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no fue una sugerencia, sino el nuevo rumbo de su vida. Su brújula ya no era la estrella polar sobre el mar de Galilea. Ahora, una luz interior le guiaba a puertos desconocidos, a corazones que nunca habían oído el nombre. La tradición nos cuenta que su campo de misión fue vasto y desafiante. Se dice que viajó a Escitia, las tierras salvajes y frías que bordean el Mar Negro. Llevó el mensaje a pueblos considerados bárbaros por el imperio. Navegó hasta Bizancio, la futura Constantinopla, donde fundaría una de las sedes más importantes de la cristiandad. Su viaje fue una odisea de fe. Enfrentó la hostilidad de cultos paganos, la desconfianza de los extranjeros y los peligros constantes de un mundo sin las comodidades que conocemos. No viajaba con ejércitos ni con riquezas, solo con la memoria viva de aquel que le dijo, «Ven y verás», y con la certeza de su presencia resucitada. Su camino lo llevó finalmente a la provincia de Acaya, en Grecia. En la ciudad de Patras, su predicación tuvo un eco profundo. Muchos se convirtieron, atraídos por sus palabras y por los milagros de sanación que obraba en nombre de Cristo. Entre los convertidos se encontraba Maximila, la esposa del procónsul romano de la región, un hombre llamado Egeas. Esto enfureció al gobernante. Para Egeas, esta nueva fe era una superstición peligrosa que subvertía el orden romano y el culto al emperador. Convocó a Andrés y le exigió que cesara su predicación. También le pidió que ofreciera sacrificios a los ídolos paganos. La respuesta de Andrés fue serena pero firme. Habló no de un Dios de piedra, sino del Dios vivo que se hizo hombre y murió en una cruz para salvar a la humanidad. Egeas, incapaz de rebatir sus palabras y cegado por la ira, lo condenó. Lo condenó a la misma muerte que su maestro, la crucifixión.
Pero para asegurarse de que su agonía fuera más lenta y prolongada, ordenó que no lo clavaran. En su lugar, lo ataran a una cruz con una forma particular, una cruz en forma de X. Mientras los soldados lo llevaban al lugar de su ejecución, una multitud lo seguía, llorando. Pero Andrés no mostraba miedo. Al contrario, su rostro reflejaba una extraña alegría. Al ver a lo lejos la cruz que le esperaba, sus ojos se iluminaron. No era una visión de derrota, sino de reencuentro. La cruz, que había sido el instrumento de la muerte de su Señor, se convertía ahora en la puerta a la vida eterna. Era el abrazo final con aquel a quien había sido el primero en seguir. Al llegar ante la cruz en forma de aspa, Andrés extendió sus brazos hacia ella como si abrazara a un viejo amigo. La tradición ha conservado sus palabras, un himno de amor al instrumento de su salvación. Oh, cruz buena, largamente deseada y ardientemente amada, recíbeme en tus brazos y llévame ante mi Maestro. Los verdugos lo ataron de pies y manos al madero y lo izaron. Desde esa cátedra de dolor, Andrés no lanzó maldiciones ni lamentos. Durante 2 días, mientras su vida se extinguía lentamente, predicó a la multitud que se congregaba a sus pies. Les habló del amor, del perdón, de la esperanza de la vida eterna que él estaba a punto de alcanzar. Su martirio no fue un espectáculo de sufrimiento, sino su último y más poderoso sermón. Su muerte no fue un final, sino la consumación de una vida entera dedicada a seguir al Cordero de Dios. El legado de Andrés, el Protocletos, se extendió mucho más allá de su muerte en Patras. Sus reliquias viajaron por el mundo cristiano y su figura se convirtió en un faro de fe. Es el santo patrón de naciones como Escocia, cuya bandera, el saltire, no es otra cosa que la cruz de su martirio. También es patrono de Grecia, de Rusia y, por supuesto, de los pescadores, que ven en él a uno de los suyos. Un hombre que entendía el lenguaje del mar y la paciencia de la espera. Pero su legado más profundo no está en las banderas ni en las catedrales, sino en su ejemplo humilde y silencioso. Andrés nos enseña que la fe a menudo no necesita grandes discursos, sino gestos sencillos. Él es el apóstol que presenta a otros, el que encuentra al muchacho con los panes y los peces, el que abre la puerta a los que buscan. Es la personificación de la amistad que conduce a Dios. Su vida nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser un Andrés. No necesitamos ser teólogos ni líderes carismáticos para ser evangelizadores. A veces, la misión más grande consiste simplemente en tomar a alguien de la mano, mirarle a los ojos y susurrarle con la convicción del corazón: hemos encontrado algo maravilloso. Ven y velo por ti mismo. La historia de Andrés es la historia del primer llamado, un eco que resuena a través de los siglos. Una invitación personal que sigue vigente hoy, invitándonos a todos, sin importar quiénes seamos, a buscar, a encontrar y sobre todo, a compartir la luz.